Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a regresar a la sección médica e informativa donde hablamos sobre diferentes enfermedades que es probable de que tú vayas a tener o hayas tenido en un pasado. Y como en el video anterior había aclarado que la doctora María Cárcamo iba a acompañarnos en esta sección para hablarnos más a profundo sobre estas enfermedades, el día de hoy le toca la hipertensión arterial. ¿Estás preparado? Empecemos. Bueno, sí, este tema que vamos a tocar el día de hoy, Gerardo, la hipertensión arterial, es uno de los temas más importantes, tanto en nuestros países en vías de desarrollo como en los países desarrollados. Es un problema de salud pública mundial. Nos vamos a preguntar qué quiere decir hipertensión arterial. Es aumento, hiper es todo lo que es mucho, aumento en la tensión de las arterias, hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué se tensan? Porque se endurecen. Y se endurecen porque tienen grasa pegada en ellas. Con el correr de los años, el proceso se llama aterogénesis. Quizá a los 10, 15 años empieza la aterogénesis. Génesis quiere decir inicio, principio, y atero es formación de ateroma, es acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Entonces, solo por el hecho de ingerir hidratos de carbono, sin hablar de ingerir grasas, que es lo propicio, el hidrato de carbono en el cuerpo se transforma en grasa, así que el exceso de hidrato de carbono, el exceso de calorías, el exceso de dulces, de azúcares se transforman en grasas, se acumulan y se pegan en las arterias. Entre más añitos tenemos, entonces más grasita pegada tenemos en las arterias, se vuelven más tensas. Entonces se nos convierte, esa es la causa número 1 del 95% de las hipertensiones arteriales. Entonces, como decíamos, la hipertensión arterial pues es una enfermedad que puede suceder asintomática, o sea, puede suceder sin síntomas en algunas personas. Pues es muy fácil de detectar, todos sabemos que tenemos aparatos para detectar la presión arterial. El problema que se da en esta enfermedad son las complicaciones que son mortales, o sea, las complicaciones son letales. Entre ellas, pues, tenemos infartos, insuficiencia cardíaca y derrames, los eventos cerebrovasculares que decimos los médicos. Ahora, la prevalencia, pues, depende de la población, depende de la raza. Para ponerte un ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de La Paz, Honduras, analizando los pacientes que acuden al hospital Roberto Suazo Córdoba. De cada 100 pacientes, 42 son hipertensos. De cada 100 pacientes adultos, 42 son hipertensos. Estamos hablando de una prevalencia de un 42% en la población adulta. Hay un estudio a gran escala que se llamaba estudio Framingham. En ese estudio se tipificó la gente con hipertensión arterial. Entonces, vieron en esa población que toda la gente que tenía arriba de 160, 95 de presión era la quinta parte de la población. Pero estoy hablando de la población de esa ciudad, ¿verdad? De Framingham. Entonces, comparemos esa quinta parte con ese 42%, que es casi la mitad de la población que asiste a nuestro hospital, ¿verdad? Y estoy incluyendo gente estrictamente adulta de lo que estoy hablando. Eso es prevalencia. Prevalencia es casos nuevos y viejos en el total de población. Hay algunos factores predisponentes, por ejemplo, el ambiente. Una persona que consume mucha sal, que tiene un ambiente de comer mucho, de ser obeso, de pasar estresado, de trabajar mucho. Hay profesiones que son más estresantes, algunas personas que ingieren alcohol, otras viven en hacinamiento, ¿verdad? Viven en casas donde hay muchas personas con mucha sensibilidad a la sal, ¿verdad? Que ya eso, hablar de sensibilidad a la sal, pues ¿a qué se refiere? Una predisposición genética, ¿verdad? Una costumbre, es parte del ambiente, de costumbre de comida, ¿verdad? La otra es lo famoso que estamos hablando ahora, del síndrome metabólico. Si usted tiene aumento de la resistencia a la insulina, que con eso, ¿qué queremos decir? Usted ingiere azúcar, pero la insulina se encarga de meterla dentro de la célula, que es donde se necesita. Pero si usted le mete tanto azúcar al cuerpo, llega un punto que la bomba de insulina no puede meter toda el azúcar porque es tanta que ella no se da abasto. Entonces, por eso se habla de una resistencia periférica a la insulina, que se transforma en obesidad, en síndrome metabólico. Las personas que tienen con ese aumento de la resistencia a la insulina
o ese síndrome metabólico va a fijar la incidencia de hipertensión arterial. Entonces, esos son los factores muy relacionados. Hay otra gente que también ha mencionado mayor incidencia en la raza negra. Bueno, nuestra población aquí en nuestro país tenemos todas las razas en una. Hay que hablar de lo que es síndrome metabólico, que es obesidad central, o sea, está gordito del lado del abdomen. Estamos hablando de cerca del ombligo. Hay un perímetro abdominal para el hombre y para la mujer para decir que tiene síndrome metabólico. Dislipidemia, aumento de la resistencia a la insulina. Dislipidemia, ¿qué es? Aumento de la grasa en la sangre, volvemos a la grasa. Los triglicéridos es el que tiene mayor incidencia en lo que es depósito de grasa, pero interfiere colesterol y triglicéridos, ambos. Para poner el ejemplo de los pacientes diabéticos, 90-95% son hipertensos. Algunos factores de los que hemos hablado son relacionados, tanto los determinantes como los pronósticos. Por ejemplo, la raza negra, el sexo masculino son factores de mal pronóstico en relación, ¿verdad? Son una competencia. Si tiene una presión diastólica arriba de 115, pero alguien me puede preguntar qué es la diastólica. Pues si la presión se clasifica en dos, sistólica y diastólica. Sistólica es lo que es la eyección del corazón, o sea, la fuerza que hace el corazón para sacar la sangre a los tejidos. Y la presión diastólica es la presión de llenado, o sea, el corazón se llena de sangre que viene del pulmón, ya bien oxigenada, y esa es la presión diastólica, que es la que está abajo. Decimos 120, 80. Entonces, ese 80, ese numerito pequeño, si es mayor de 115, entonces es un factor de mal pronóstico. Entonces, ya hablamos raza negra, sexo masculino, diastólica mayor de 115 milímetros de mercurio. Si usted fuma, si es diabético, si tiene el colesterol alto, si ingiere bebidas alcohólicas, si es obeso, si tiene una patología o una enfermedad del corazón concomitante o una enfermedad sistémica concomitante. O sea, concomitante estamos hablando de al mismo tiempo, ¿verdad? Otra enfermedad, el pronóstico es peor. ¿Qué efectos tenemos si a usted es hipertenso en sus órganos? Sobre el corazón, sobre el sistema nervioso, sobre los riñones. Entonces, por ejemplo, el corazón, al tener todas las arterias tensas y duras, ¿cómo sería su trabajo? Es mayor. El corazón se esfuerza tanto que se hipertrofia el músculo. El músculo tiene que hacerse más grueso porque tiene que levantar más peso. O sea, la sangre que está sacando va a unas paredes de arterias tan duras que hay que hacer más fuerza. Esa hipertrofia, que les digo hipertrofia del músculo cardíaco, se observa en un electrocardiograma y se observa en una placa de rayos X. Eso es al inicio. Después en el corazón ya no hay hipertrofia. Hay un momento que las cámaras cardíacas no pueden aumentar la fuerza y se dilatan, se aflojan. Como cuando llegamos a la vejez, se nos afloja el tejido. Entonces eso pasa con el corazón. Entonces hablamos de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y dilatación de las cámaras cardíacas, que es lo mismo decir insuficiencia cardíaca. Esas son las condiciones que vienen a repercutir en el corazón. Otro órgano son los riñones. También algo parecido. Los riñones pueden sufrir hipertensión en los riñones, aumento en la tensión de las arterias renales. Entonces su función no va a ser igual. ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar. Entonces deja de filtrar bien y se vuelve una insuficiencia renal. ¿Sí? Insuficiencia renal lo va a observar usted en un examen de orina. En el examen de orina, ¿qué va a haber? Va a haber proteínas, va a haber un aumento en la albúmina, va a haber eliminación de proteínas porque ya no contiene, como quien dice, ya no filtra. Aquí en mi lugar dicen está ripiado, o sea, el riñón ya no funciona. Pero también está el sistema nervioso central. Un paciente con hipertensión arterial puede tener vértigo, mareo, inestabilidad postural, puede tener cefalea, o sea, dolor de cabeza en la región occipital, en la región de la nuca. Me duele el cerebro, dice. Pueden haber acúfenos, que son zumbidos en los oídos, y síncope, que es tendencia al desmayo. Eso es de modo general. Pero lo más complicado del sistema nervioso central son los derrames, o sea, las oclusiones vasculares. Llega un momento que la arteria está tan tapada que se ocluye del todo y deja de llegar oxígeno al cerebro. Eso puede observarse también en la retina. O sea, nosotros hacemos un fondo de ojo y vemos cómo están las arterias y nos damos cuenta
el grado de hipertensión que tiene. Entonces, eso es los órganos que tienen más importancia con respecto a las consecuencias: riñón, corazón y el sistema nervioso. Cuando usted ya sabe que es hipertenso, si tiene síntomas, ¿qué se va a hacer? Llega con zumbido en los oídos, dolor de cabeza, visión borrosa. Si usted tiene cierta edad, está obligado a tomarse la presión arterial con aparato manual, ¿verdad? Si tiene síntomas. Si usted no tiene síntomas, solo por la edad debe de controlarse, debe de monitorizarse la presión arterial. Para hacer un diagnóstico certero, tiene que tener 2 tomas de presión después de la toma inicial, 2 ocasiones diferentes aparte de la primera. Estamos hablando de 3 tomas, en un lugar relajado, en un lugar que se lo tomen con aparato manual, que no sea en un lugar que le genere estrés, que no haya corrido y que no haya fumado la hora anterior de tomar su presión. Hay una condición que nosotros llamamos hipertensión de bata blanca. Bata blanca es porque usted llega al hospital y ahí ve el doctor y se le subió. Puede suceder con enfermeras también, o sea, la cuestión es el ambiente le genera estrés. Entonces, por eso pedimos que para el diagnóstico tengan esas 3 tomas en condiciones diferentes, que sean arriba de 140-90 y que usted esté relajado, sin haber fumado, sin haber corrido, bien descansado cuando se toman las presiones. El diagnóstico es importante porque el tratamiento es permanente. Hablamos de 2 tipos de presión, ya hablamos de la sístole y de la diástole. Son los momentos en que trabaja el corazón, eyecta la sangre y contiene la sangre que viene del pulmón. Entonces, ¿cuál es lo normal? 120-80 es lo normal. Pasa si usted tiene 121 a 139, 81 a 89. Le llamamos prehipertensión. Puede ser que en poco tiempo sea hipertenso. De 140 a 90 en adelante es hipertensión arterial. En algunas ocasiones solo se eleva a ese 140 y la otra está en 80. Es más común en los ancianos que se pueda dar esa hipertensión sistólica aislada. Es una hipertensión siempre igual que las otras hipertensiones, nada más que solo se eleva una. Hay una clasificación ahí que nos dice si la hipertensión puede ser leve, moderada, severa, y ya sabemos que la que es más grave, ¿verdad?, puede llevarnos a condiciones como un evento cerebrovascular. La última clasificación de la que hablo es una clasificación que se hizo en el 2003 que le habla en hipertensión leve, moderada y severa. El riesgo de padecer un ictus isquémico, un evento cerebrovascular, en la severa es casi el 100%, ¿verdad? Presiones arriba de 180 la sistólica y arriba de 110 la diastólica. Una situación importante de ver es que si usted está diagnosticado hipertenso, que ya sabe que toda su vida va a ser hipertenso, que se está yendo a controlar, saca su medicamento, compra el medicamento, ¿qué exámenes se va a hacer? De rutina, mensual, cada 2 meses. ¿Cómo está funcionando su riñón por esa complicación renal? Se está haciendo las proteínas en el examen de orina. Se debe de hacer una función de la creatinina, una función renal. Esa es una química sanguínea, entonces el examen es en sangre. También hay en la química sanguínea el sodio y el potasio, que es importante hacer un diferencial porque hay enfermedades que se manifiestan como hipertensión arterial y tienen una enfermedad de base. O sea, la hipertensión se da por esa enfermedad de base, entonces hacerse un sodio, potasio es importante. Hacerse la glucosa es importante porque hay otras enfermedades que pueden alterarlos a la vez, ¿verdad? La presión, la glucosa y los electrolitos. Otro examen, electrocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar? Si hay datos de isquemia, si hay angina, si hay depresión de la onda T. Esa es otra complicación. De angina puede pasar a infarto. Entre angina e infarto es la misma condición fisiopatológica. Entonces, por eso es importante que se haga un electrocardiograma. También se ven las arritmias en el electrocardiograma y se ven la dilatación de las cámaras cardíacas, si hay hipertrofia o si está dilatado, que son las complicaciones más importantes que habíamos visto. La dilatación y la hipertrofia de los ventrículos se observa también en la radiografía. Entonces ya vamos con 4 exámenes: examen de orina, química sanguínea, radiografía y electrocardiograma. Esos son exámenes obligatorios de rutina para un hipertenso. Hay una condición importantísima que es el colesterol, porque si usted va acumulando más grasa, se aumenta la tensión de las arterias y en un momento la sangre sigue circulando, la sangre pega en las arterias. Y si hay un bultito de grasa ahí, puede ser
que se forme una grieta, llegan las plaquetas, se revuelven con la grasa y se forma lo que se conoce como un trombo. Ese trombo es una pelotita de plaquetas y grasas, pero como la sangre sigue pasando, sigue golpeando, como ve el río en las piedras, el agua del río en las piedras, entonces al golpearla puede pasar de una arteria de mayor calibre a una arteria de menor calibre, como las del corazón y las del cerebro, y son las complicaciones crónicas, que es lo que es el derrame y el infarto agudo del miocardio. Entonces por eso su colesterol debe estar bien bajo, abajo de 100. Ahora se practica ingerir estatinas, atorvastatina, pravastatina, cuando usted ya es hipertenso o solo por ser mayor de 40 años. Esto es las cosas que podemos decir más importantes de la hipertensión arterial. Ok, ¿qué vamos a hacer para prevenir la enfermedad? Decimos que la hipertensión arterial es un aumento en la tensión de las arterias, que esta tensión es por grasa que se pega, que esa grasa se llama, la formación de esa grasa se llama aterogénesis. Origen de la grasa empieza a los 10, 15 años. ¿Cómo se pegan las arterias? ¿Cómo llegó ahí? El exceso de hidrato de carbono, el exceso de calorías, el exceso de azúcares se convierte en grasa en el cuerpo, más la grasa que usted ya ingiere, eso se pega en las arterias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir? Hacer ejercicio. Cualquier ejercicio, el ejercicio que te guste, 3, 4 veces por semana, hacer ejercicio, sudar un poquito y llevar una dieta saludable. Ya podemos ir, si tenemos un perímetro abdominal grandecito, podemos ir donde la nutricionista o donde el médico general y preguntarle, estoy pasadita de peso, ¿qué me sugiere que coma? Entonces, la prevención tiene que ir desde cómo usted acostumbra a sus hijos a comer para que en el futuro no lleguen a eso. ¿Qué otra cosa? No fume, no ingiera bebidas alcohólicas. Trate de no estar en un ambiente estresado. Si ya usted es hipertenso, lo que tiene que hacer es las medidas de control. No deje su medicamento, visite su médico y hágase los exámenes de rutina. Aunque esté bien, haga los exámenes periódicamente, cada mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cómo vaya su salud. Esas son las cosas más importantes que podemos hablar de lo que es prevención de hipertensión y prevención de complicaciones de la hipertensión cuando ya se es hipertenso. Bueno, con esto concluimos el tema de hipertensión arterial, una enfermedad muy común. Próximamente estaremos hablando de otros temas interesantes en la salud. Pueden escribirnos, toda nuestra audiencia puede pedir los temas que ustedes quieren que estudiemos y sus interrogantes. Así que prontamente tendremos otro tema muy interesante. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.